Descubrieron una panadería donde trabajaban esclavos en las ruinas de Pompeya. Gran hallazgo fue llevado a cabo por arqueólogos que trabajaban en excavaciones de las ruinas de la antigua ciudad italiana de Pompeya. Descubrieron justamente una panadería donde esclavos y asnos vivían encerrados bajo tierra moliendo granos. El Parque Arqueológico de Pompeya notificó que debajo de los escombros de una casa se encontró una estancia estrecha con barrotes de hierro que servían para dejar entrar la luz. La hipótesis que los arqueólogos sostienen es que se trata de una panadería prisión. En la vivienda, que estaba dividida en una zona residencial y otra dedicada a la producción, también hallaron marcas en el suelo que serían índice del movimiento de los animales que eran obligados a caminar durante horas con los ojos vendados. El hallazgo de 3 esqueletos que se encontraban en una habitación de la casa demostraría que estuvo habitada. Según dijeron de parte de la dirección del yacimiento de Pompeya, es un espacio donde hay que imaginar que había personas con estatuto de servidumbre cuyo propietario sentía la necesidad de restringir su libertad de movimiento. Bueno, seguramente nos enteraremos a medida que pasen los días cómo continúa esta noticia y nuevos descubrimientos respecto a este hallazgo. El mapa de galerías de arte se amplía en estos días con la aparición de Viga Art Gallery, que es un espacio dirigido por Gabriela Campo, que abrió sus puertas justamente ayer, jueves 14, en el barrio de Recoleta, con una muestra titulada Natural Celebración, integrada por más de 40 horas del artista visual Fernando Brizuela, que remiten justamente al mundo vegetal y trazan una genealogía de seres mitológicos. La galería se manifiesta como comprometida con la visualización de artistas en sus diferentes expresiones, con lo que es la exhibición y posicionamiento de obras mediante exhibiciones que desafíen, exploren e investiguen conceptos contemporáneos en una relación entre artista, obra y público para crear, curar y celebrar. Esta muestra inaugural reúne pinturas, collage y esculturas que invitan a descubrir como la dependencia y conexión con el reino vegetal en una relación que va más allá, ¿no?, de lo visual y se arraiga en la esencia de lo que significa celebrar en esas más de 40 piezas conformadas por acuarelas sobre papel, herbarios pintados sobre acero inoxidable y una colección de porcelanas antiguas intervenidas con marihuana. Se trata justamente de obras que sitúan las plantas como narradoras de historias, revalorizadas en sus propiedades medicinales, espirituales y simbólicas presentes en las distintas ceremonias humanas, y entre ellas se destacan acuarelas como Infinito Vegetal o esculturas tales como Cortesanos, realizadas con las tradicionales figuras de porcelana, intervenidas por flores de marihuana y material de marquetería. Así que Natural Celebración va a poder visitarse con entrada gratuita hasta el 29 de febrero de 2024, de lunes a viernes de 14 a 19 horas. Seguimos acá en el noticiero, estamos en esta segunda hora, 12:11 en esta mañana porteña, y ya lo tenemos del otro lado al señor Alejandro Nava con nuestra querida economía de a pie. Y bueno, si tenés mucho contenido durante todo este año, yo creo que esta semana o este último mes vas a tener de sobra, Alejandro Nava. ¿Estás del otro lado? ¿Me escuchás bien? ¿Qué tal? Buenos días, en realidad buenas tardes a toda la oyentada del noticiero. Y sí, la verdad es que hemos tenido importantes novedades en esta semana. La realidad es que no están siendo muy buenas las noticias desde lo económico, y un poco que desconcierta y descoloca, digamos que el hecho de que haya ganado Milei ya nos preparaba para un escenario que en lo económico iba a ser disruptivo, pero esta es la disrupción de la disrupción, con lo cual vamos a estar con mucho trabajo, creo que en los próximos 6 meses seguro. ¿Qué decir? El día domingo calculo que
tanto todo el país como yo estábamos expectantes respecto del discurso que iba a brindar el presidente ya no electo, sino el recientemente asumido ante la Asamblea Legislativa en las escalinatas del Congreso. Y decepcionó bastante por el pobre contenido en lo económico. Fue un discurso muy político que tuvo muy poco de medidas, pero que sí dejó en claro un poco cuál iba a ser la política económica. Y básicamente la elección, y esto es una elección del el gobierno, fue la de una política de shock en lo económico. Digo que es una elección porque se trató de explicar de que no iba a ser posible una solución de otra forma que no fuera mediante políticas de shock. Sí, Ale, políticas de shock, o no hay otra alternativa, fue todo lo que se venía abarajando de alguna manera durante la campaña, es decir, apenas asumió este gobierno fue la implementación y el anuncio justamente de todo lo que venían adelantando. Sí, a ver, creo que en la semana previa a las elecciones del balotaje, la última intervención que tuve, lo que dije fue que ganara quien ganase, el- las medidas en lo económico iban a ser similares. Eh, lo que sí es posible administrar es las formas. De acuerdo a Javier Milei, el presidente electo y actual presidente de la Argentina, no quedaba otra alternativa que el camino que se va a seguir y no quedaba otra alternativa que una política de shock. Me permito disentir, sí, existen caminos alternativos y existen formas de lograr la devaluación. Que una devaluación era necesaria y se imponía, eso casi con seguridad. Ahora que se hiciera del tamaño en el que se hizo y de la forma en la que se hizo, realmente eso podría haberse elegido, podría haberse graduado en el tiempo y los objetivos se hubiesen cumplido de la misma manera. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es que se anunciaron las medidas, pero no se anunciaron las metas. Y eso es realmente peligroso, porque en realidad no sabemos con estas medidas qué es lo que el gobierno espera respecto de la pauta de inflación para los próximos 6 meses al menos, o de aquí a un año, si se quiere poner un plazo lo suficientemente amplio como para ver los resultados. Eh, de lo único que se anunció fueron de lo que el gobierno esperaba si no se aplicaban estas medidas. Y realmente llamó poderosamente la atención que se recurriera a estadísticas que no son propias del gobierno. Recordemos, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es un ente autárquico del gobierno nacional y autónomo del gobierno nacional, es el mayor instituto de recaudación de información estadística para la economía, para la población y para la economía. Sí. Y llamó la atención que no se recurriera a estadísticas oficiales para anunciar, por ejemplo, como se anunció, una inflación esperada del 15.000%, que francamente, de acuerdo a todos los analistas, es un número tirado sin ningún sustento. Más allá de que estamos en una situación gravísima, nosotros venimos anunciando ya desde hace más de un año que la inflación que está soportando la economía no es sostenible en el tiempo. El informar una inflación esperada del 15.000% sin decir cómo se llega a ese número y sin decir la fuente a la que se recurrió para el cálculo de ese tipo de inflación,
me pareció un manejo político que no esperaba de una persona que es extremadamente técnica como Javier Milei. Pero vamos a las medidas económicas. No hay ninguna disrupción en las medidas económicas. Y esto es lo disruptivo. Porque si tenemos que hablar de qué es lo que esperábamos, se esperaba dolarización de la economía. Bueno, dolarización de la economía por el momento está abortada, aunque no sabemos a largo plazo si se va a cumplir o no con esa promesa de campaña electoral. Lo que sí es ortodoxo y digamos que es de manual, y desde la década del 60 hacia acá han hecho todos los gobiernos que han intentado poner un coto al déficit fiscal, es básicamente una importante devaluación de la moneda nacional. En el caso del peso se devaluó en más de un 100%, un 118%. Es en la historia de las medidas económicas de devaluación la tercera en magnitud. Las otras dos anteriores son de el gobierno de Alfonsín, en la salida del gobierno de Alfonsín en el año 89, cuando estábamos en plena hiperinflación y era necesario devaluar la moneda porque el austral, que estaba en ese momento, perdía poder adquisitivo frente al dólar. Digamos que la devaluación a la que hemos sido sometidos todos los argentinos en estos días es del orden del 118% y es la tercera en importancia en toda la historia de las devaluaciones que ha habido en la Argentina. Y esto es una brutal, para que se entienda, es una brutal distribución de ingresos en favor de otros sectores. Porque la mayoría de las personas lo que están viendo es que el poder adquisitivo de su salario, que está en pesos, se ve disminuido a la mitad en menos de una semana. Y esto se siente en los precios. Digamos, la repercusión que esto está teniendo en precios es fenomenal. Ale, Sí, te hago, justo a raíz de esto que acabas de mencionar, te hago una pregunta para quien desconozca, también puede servir de información. Esta devaluación, es decir, la devaluación tiene que ver con justamente darle lugar al precio formal del dólar de pasar esos 366 aproximados a 800 fijo. Ok, sí. los combustibles aumentaron un 37%. ¿Esa devaluación está acompañada por el aumento de combustibles o es la consecuencia justamente de toda esa devaluación? Porque si no estamos hablando de una devaluación aún mayor. No sé si fui claro con lo que estoy preguntando. Sí, se entiende. Bueno, en cuanto a los combustibles, yo te diría que el aumento en el precio de los combustibles está relacionado con la mega devaluación y tiene que ver con acomodar el valor del combustible, que más o menos en todas partes se paga lo mismo, cerca de $1, es llevar el litro de nafta al valor de precio internacional de ese combustible. Ahí es donde entonces se ve reflejado esta devaluación de 119%. Justamente uno lo ve al final cuando aumentaron 37% los combustibles. No es que se agrega un porcentaje. No. Porque si no, digamos, si no aumenta el dólar y uno no lo ve es nada, ajustar el que vayan aumentando. precio de este bien, de la nafta, Claro. del litro de nafta, a lo que es el valor del dólar para que no exista diferencias con lo que ocurre en el resto del mundo. Porque si no, luego lo que hay es incentivos para vender en el mercado exterior el litro de nafta, ¿sí? O la nafta, Sí. porque se gana, las petroleras ganan más vendiéndolo en el exterior que en el país. Entonces, para que no ocurra ese desabastecimiento interno, es que se ajuste inmediatamente el precio del combustible al valor del dólar y al precio internacional del petróleo, ¿sí? Ahora bien, eso tiene
repercusiones en el sistema de costos de la economía. Sin lugar a dudas, transportar una mercadería va a salir un 37% más caro. Claro. Entonces, el precio del combustible es un ítem más dentro del costo de la logística del transporte de mercaderías. Pero sin lugar a dudas, es un incremento, digamos, notorio. Va a tener un peso importante en el precio final. Ahora bien, respecto del precio de los alimentos, y aquí ya creo que hay mucho de especulativo, porque no guarda relación. Si uno iba al supermercado, los precios se movían con los movimientos del dólar ilegal o del dólar blue o del dólar libre que todos conocemos como dólar blue. Sí. Entonces, allí los ajustes se realizaban más rápido y por una vía, digamos, alternativa. Esta mega devaluación no debería implicar un acomodamiento de precios de los alimentos. Lo que estamos viendo es, lisa y llanamente, un ajuste de precios de carácter especulativo. Es una cobertura porque el mercado no le cree al gobierno que esta vaya a ser la última devaluación que vaya a realizar. Entonces, ahí tenemos un problema de confianza que se irá solucionando con el tiempo. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Bueno, el tipo de cambio está yendo a un tipo de flotación sucia. No va a haber un valor fijo del dólar, sino que va a haber un valor de referencia y una brecha dentro de la cual puede fluctuar ese valor. Veremos cómo se administra eso. Pero creo que es en este momento lo mejor para evitar cualquier tipo de especulación contra la moneda que acelere una corrida devaluatoria. Y en cuanto a las medidas, realmente me sorprende que el gobierno no tenga previsto ningún tipo de medida para atemperar los ingresos el impacto sobre los ingresos de las personas o de los trabajadores que tiene una mega devaluación de este estilo. Es más, esto se notó en las conferencias de prensa del vocero presidencial, que simplemente eludió las consultas y no hay ninguna medida que se vea reflejada para atender digamos, este ítem, el ingreso de las personas. Se deja todo librado al mercado, a la libre negociación entre los trabajadores y la patronal. Sinceramente, me parece peligroso en un ámbito en el que lo que estamos viendo es que va a haber una caída fuerte del empleo por la estanflación y obviamente nosotros mencionábamos en una situación en la que el desempleo aumenta, la puja por salarios se ve un poco restringida o cohibida, si se quiere, porque los trabajadores resignan un incremento o la pelea por un incremento de salarios con tal de mantener el empleo. Y que no haya medidas en este sentido que corrijan esa distorsión, simplemente me parece peligroso. Ale, sí, antes de continuar... los trabajadores lo van a ver afectado. Sí, eso. te hago una consulta justamente relacionada con este libre mercado, a modo también de poner, o por lo menos de cuestionarnos justamente este presente y el antecedente. Uno podría decir, bueno, quieren derogar la ley de abastecimiento, ¿sí? Ya lo comunicaron el secretario de Comercio, que básicamente lo que pone es precios tope a los productos, a los muebles, a los servicios y a la obra pública, ¿sí? Ahora, a modo de, vamos a decirle, defensa, eliminar el precio tope, pero si antes el aumento era desmedido, ¿puede que no cambie tanto ese presente, esa realidad? Si
Antes estaban aumentando de forma desmedida los productos y no había ningún tipo de justificativo. Ahora, que se elimine una ley que por ahí podemos llegar a decir, y esto corregime si me equivoco, no se estaba cumpliendo. A ver, la verdad es que lo que hace el gobierno es el sinceramiento de una práctica que estaba realizando. A mí me parece peligroso de todas formas. Sí, Yo sí, soy un no, yo por eso, defensor del, perdón, yo soy Ale, un hago la defensor del aclaración. libre Hacía mercado. como Me un juego de parece que abogado del el libre diablo, por eso. mercado, a ver, lo que quiero es expresar lo siguiente. A mí me parece que el libre mercado es hacia donde tendríamos que ir. Lo que me parece muy peligroso es apostar al libre mercado cuando tal libre mercado no existe en la República Argentina. Cuando nosotros tenemos mercados concentrados, sobre todo el de alimentos, en donde no hay infinidad de jugadores. Hay muy pocos jugadores que concentran la producción y que se pueden poner de acuerdo en establecer el precio que se les antoje. Entonces, la ley de abastecimiento lo que hacía era un poco regular esa ineficiencia que tiene el mercado monopólico y poner un freno a la voluntad digamos, del monopolio o del oligopolio, si se quiere. Sí. Por eso, que se derogue me parece peligroso porque atenta contra la protección de los sectores más vulnerables de la economía, en una economía en donde no existe el libre mercado porque no hay libertad de oferentes. Sí hay un montón de demandantes, pero no hay la suficiente cantidad de oferentes como para decir que el mercado está atomizado y que el precio se fija por por el libre juego de la oferta y la demanda. Digamos, eso no es así. Entonces, a mí me parece muy peligroso que se derogue la ley de abastecimiento porque es una medida, es una herramienta que se le quita al Estado para poder intervenir. La derogación es perfectamente compatible con el comportamiento de este gobierno y de los gobiernos anteriores. Muy bien. Ale, no sé si te queda algo en el tintero para mencionar justamente y obviamente siempre gracias por la claridad en cada uno de los conceptos, en compartir toda la información, porque sin lugar a dudas, en el día a día nosotros los mortales necesitamos que nos procesen un poquito estas medidas, los cambios que se vienen, porque a veces uno en el trabajo, en el día a día, no tiene tiempo de sentarse a reflexionar tanto, a analizar y ver todo la macroeconomía. Así que desde ya por eso siempre gracias. Sí, lo que como consejo puedo llegar a darles es, bueno, cuiden sus pesos porque van a escasear en el futuro. No es el momento para comprar a plazo, para comprar en cuotas. Las tasas de interés van a estar por el cielo y mucho menos para aquellos que viajen, se endeuden en tarjeta de crédito en dólares. Traten de pagar en efectivo, de asumir los costos en el momento, porque la realidad es que se van a necesitar esos pesos y vamos a tener que amarrocarlos de alguna manera. Así que creo que hay gastos que van a ser inevitables, sobre todo el tema de alimentos. Y lo otro que recomiendo es, bueno, medir los gastos o el consumo de energía eléctrica y de gas. Todavía estamos lejos del invierno, pero en invierno se va a sentir mucho el aumento en el gas. Muy bien, muchísimas gracias Alejandro Nava, incluyendo hasta recomendaciones, consejos, tips de cara a la Argentina que se viene. Sí, no queda otra. Y bueno, seguiremos expectantes. Todavía hay muchas medidas que van a surgir en estos días. Seguramente estas tengan que ver con importación y exportación y dejamos para más adelante el tema del tratamiento de la deuda de los privados, que
es un escándalo que podría llegar a perjudicar, digamos, el ingreso ya bastante vapuleado de las personas o de los argentinos. De los argentinos de bien. Sí, tal cual. Quienes estamos hablando siempre. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Ale. No sé, ¿a ustedes les llegó la nota que prometió el otro día al aire? A mí no le llegó, a Santino, ¿no? Me tengo que volver a fijar en el mail. No llegó nada. No llegó. No, es que la nota está... Yo la esperaba el domingo. Yo esperaba hacerla el domingo. Estuve atento, anotando, y hasta el miércoles no tuve claridad. Y es más, vamos a escribir una nota respecto de la poca claridad que tienen las medidas. Eso sin duda. Pero la nota está bien. Sí. Muy bien. Bueno, yo espero. Espere. Bueno, aguardo entonces novedades. Y como va a haber seguramente novedades en materia económica, tendremos en el futuro inmediato, en el futuro mediato también, la palabra de Alejandro Nava con la economía de a pie. Ale, muchísimas gracias como siempre. De nada, y nos vemos el viernes que viene. Saludos a toda la oyentada, a Vicky y a Nahue. Levantaron pulgares. Así que están... Los amo, así. Enorme Alejandro Nava con la economía de pie. A mí no me dijo nada, así que los saludo así nomás rápidamente y nosotros nos vamos a ir a un nuevo flash informativo, una canción para esta jornada de viernes y ya volvemos para el último bloque y aún hay más contenidos en este noticiero. Libre mercado sin tope. El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, se reunió con representantes de la Unión Industrial Argentina, UIA, y les adelantó que el gobierno va a derogar la ley de abastecimiento. La normativa pone precios máximos a productos, obras y servicios básicos para la población. Seguridad contra piquetes. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó este jueves un protocolo contra los cortes en las calles. En el anuncio, habilitó la intervención de fuerzas federales. Iniciación y final. 9 militares son llevados a juicio oral por causar la muerte de un subteniente en un rito de iniciación en Paso de los Libres. Matías Chirino falleció en junio de 2022 por haber sido obligado a consumir alcohol, ejercitarse en exceso y sumergirse en una pileta con agua fría y sucia. Campaña contra el dengue. El gobierno de la provincia de Buenos Aires comunicó que va a intensificar la prevención contra la enfermedad que provoca el mosquito Aedes aegypti. Todos los casos confirmados tienen antecedentes de viajes a Chaco y Formosa, advirtieron desde Salud. Guerreras del Tetra. El equipo de fútbol femenino de Boca Juniors venció 2-0 a Belgrano y se coronó campeona de la Copa de la Liga. En la final de ida también las habían superado por 1-0 para sumar de esta forma el 5º título profesional. Seguinos en Instagram, @0.me. Centro Médico Integral Fitzroy. Desde hace casi 50 años estamos comprometidos con la salud ocupacional, gestionando de forma integral exámenes en salud, control de ausentismo, servicio médico en planta, higiene y seguridad y programas de bienestar laboral. Centro Médico Integral Fitzroy. Trabajamos por la salud de su empresa. Toco y me voy. Debates, entrevistas y toda la actualidad del fútbol argentino e internacional. Toco y me voy. Todos los viernes desde las 20 horas en Punto Cero. Endo, remeras personalizadas y con mucha onda para mostrarle al mundo lo que llevas adentro. El
Elegí el diseño que más te guste y tené tu Endo. Seguinos en Instagram y Facebook, Endo Shirts. Conocé la actualidad de Argentina y el mundo en .0.me. Noticias con verdadero periodismo independiente. Entrá y entérate de todo en .0.me.